Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. La primera parada de nuestro informativo es Kazajistán, porque se han intensificado los disturbios contra el gobierno en el país asiático, con decenas de muertos por la represión policial. También hay al menos 10 agentes fallecidos y unas 2000 personas detenidas en la revuelta desatada por la subida del precio del gas y que no ha dejado de crecer pese a la dimisión del Ejecutivo. La expansión de los contagios de coronavirus es otro de los titulares de la jornada, reabriendo el debate en Europa sobre la vacunación obligatoria. Italia, por ejemplo, obliga a vacunarse a los mayores de 50 años y en Francia el presidente Macron cumple su promesa de fastidiar a los no vacunados vetando su entrada a bares, restaurantes y lugares públicos. Además, en relación con la vacunación, continúa la batalla legal por la deportación de Australia al tenista Novak Djokovic. El serbio ha recurrido a la suspensión de su visado y al menos hasta el lunes sigue en duda si podrá jugar el Open de Australia. Y de Estados Unidos les traemos una imagen que seguro recuerdan. Es el asalto al Capitolio de una turba de seguidores del ahora expresidente Donald Trump, que dejó 5 fallecidos y la preocupación entre los estadounidenses de que su democracia está amenazada. Hoy, un año después de ese día oscuro, la preocupación sigue muy presente y todavía se investiga si Trump fue responsable. Hoy es 6 de enero y también, como saben, es Día de Reyes. Luego les mostraremos algunos de los lugares por los que pasaron anoche con sus carrozas, llenando las casas de ilusión. Pero antes, vamos con los titulares. Las tropas rusas ya se encuentran en Kazajistán mientras continúan los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. El alto representante de la Unión Europea lamenta durante su visita a Ucrania no haber sido invitado a las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para desescalar el conflicto. Francia aprueba el pase de vacunación, Italia establece la vacunación obligatoria para los mayores de 50, Reino Unido reduce las restricciones y Alemania la cuarentena. María Elisa Quinteros ha sido elegida para dirigir los últimos 6 meses de la constituyente chilena, encargada de elaborar una nueva Carta Magna. Tras una noche de enfrentamientos y vandalismo contra edificios oficiales en Kazajistán, algunos incendiados, estalló este jueves un intenso tiroteo entre militares y personas armadas frente al ayuntamiento de Almatí en una gran operación antiterrorista lanzada por el gobierno kazajo. La policía de la ciudad sostuvo haber matado a decenas de manifestantes. También informó de una docena de agentes muertos. Al mismo tiempo, los incidentes provocaron más de 1 millar de heridos, de los que 400 están hospitalizados. También se produjeron saqueos en tiendas y grandes almacenes. Además, las tropas enviadas por Rusia al país centroasiático para reprimir las protestas se hallan ya sobre el terreno. Unidades avanzadas de las fuerzas de una alianza militar liderada por Moscú, denominada Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, comenzó a desempeñar su misión en Kazajistán a petición del presidente Kassym-Jomart Tokayev, para sofocar los crecientes disturbios por el aumento del precio del combustible. La Unión Europea no participará en las conversaciones que tendrán lugar en Ginebra entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. Por ello, Josep Borrell ha visitado Ucrania con la misión de respaldar al país, que quiere formar parte de la UE y la OTAN. En su encuentro con el ministro de Exteriores de Ucrania en el este del país, el alto representante ha asegurado que ante una agresión rusa, la Unión Europea prestaría toda la ayuda posible. Y ha mostrado de nuevo su enfado por no haber sido invitado a las conversaciones. Cualquier discusión sobre Ucrania debe involucrar, en primer lugar, a Ucrania. Y para hablar de la seguridad en Europa, no se puede hacer sin tener en cuenta la participación de los europeos. Mientras miles de tropas rusas parecen estar preparadas para invadir Ucrania, el país ha recibido con satisfacción la visita de Borrell. Es la primera vez que el líder de política exterior de la Unión Europea visita la zona desde 2014. Los analistas creen que la visita es importante para recordar al mundo que la Unión Europea debería ser parte de la solución, pero cuentan con pocas expectativas sobre las conversaciones de Ginebra. No saldrá nada de esas conversaciones. No harán más que calentar y enfriar y volver a calentar.
y una nueva crisis y otro nuevo ciclo de crisis y soluciones a medias. Las conversaciones no están centradas en Europa, no están centradas en Ucrania, están centradas en cuestiones de política interna, para que Vladimir Putin recuerde al pueblo ruso que Rusia sigue siendo una gran potencia. Mientras tanto, en una búsqueda de soluciones, la OTAN recibirá a los principales funcionarios rusos la semana que viene, en un esfuerzo por desescalar la situación. Además, Moscú liderará unas conversaciones con Ucrania, Alemania y Francia este jueves bajo el conocido como formato Normandía. La Asamblea Nacional de Francia aprueba el pase de vacunación que hace obligatoria la vacuna para quienes quieran ir en tren o disfrutar del ocio y la restauración en el país. Todavía falta que sea aprobado por el Senado a principios de la semana que viene. El pase se ha aprobado a pesar de que las palabras altisonantes del presidente Macron añadieran fuego al debate previo porque hacían referencia a fastidiar a los no vacunados. Las palabras del presidente de la República me parece que se quedan muy cortas ante el enfado de una amplísima mayoría de franceses ante esta elección de oponerse a la vacuna. Cuando hablas con los franceses hoy en día, muchos de ellos te dicen que las personas que deciden no vacunarse ni siquiera deberían ser atendidas. Italia también está registrando altas cifras de infección con la variante Omicron. Este miércoles el gobierno respaldó una medida que hace obligatoria la vacunación para los mayores de 50 años. Esta medida sitúa al país a la vanguardia de Europa en la lucha contra los que se niegan a vacunarse contra el coronavirus. Creo que la vacunación obligatoria debería extenderse a todos, o al menos a todos los adultos. Por lo tanto, lo veo como algo positivo. En el Reino Unido, desde un punto de vista optimista, se han introducido cambios en las normas de COVID para los viajes a Inglaterra, con la supresión de las pruebas previas a la salida y de la cuarentena a la llegada hasta que el viajero haya dado negativo en las pruebas. Para los residentes en Inglaterra, el plan B de restricciones del gobierno continuará durante 3 semanas. Y en Alemania, debido a los temores de una paralización, se propone acortar los periodos de aislamiento para los trabajadores que se encuentren en puestos esenciales. Los vacunados pueden terminar el aislamiento por infección después de solo 5 días con una prueba PCR negativa. Tengo muchas ganas de jorobar a los no vacunados. Esta frase del presidente francés Emmanuel Macron, pronunciada durante una entrevista con el diario Le Parisien, ha indignado a los antivacunas, ha puesto en pie de guerra a la oposición y es la comidilla en un país dividido ante la actitud del mandatario. Yo quiero jorobar a los no vacunados porque tengo familiares sin vacuna y me niego a verlos a no ser que se hagan un autotest. Yo digo que tiene razón. No nos lo vendieron así, nos dijeron son 2 dosis y ahora son 3, 4. Yo personalmente me puse 2, solo 2 y no voy a ponerme más. Unos 5 millones de franceses aún no se han puesto ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. El gobierno busca un pasaporte para los vacunados sin el que será muy difícil hacer una vida normal, pues se tendrá vetada la entrada a bares, restaurantes y lugares de ocio. El serbio Novak Djokovic tiene escasas opciones de defender su título de campeón del Abierto de Australia conquistado el pasado año. Las autoridades australianas cancelaron el visado a la estrella del tenis a su llegada a Melbourne, después de ser retenido en una sala del aeropuerto durante varias horas por un problema con su documentación. El número 1 mundial debe abandonar el país oceánico. Rules are rules. Las reglas son las reglas y no hay casos especiales. La entrada con un visado requiere la pauta completa de vacunación o una exención médica. Y me informan que tal exención no se daba y como resultado él está sujeto a las mismas normas que cualquier otra persona. También quiero enfatizar que en última instancia esta es la responsabilidad del viajero, aseguró el primer ministro de Australia, Scott Morrison. La raíz del problema, aparte de su posición contraria a la vacunación obligatoria, radicaría en que el 9 veces ganador del Abierto de Australia no completó el formulario de solicitud de visado correcto. Los abogados de Djokovic, que recurrieron a una orden judicial federal, anunciaron que han conseguido una prórroga a su deportación. Mientras tanto, Djokovic espera alojado en el hotel de detención.
Perú confirma la aparición de una tercera ola de infecciones por COVID-19 y la expansión de la variante Omicron. Tras las fiestas navideñas, los contagios aumentaron de manera exponencial, como explicaba el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Durante el mes de diciembre, los casos de COVID-19 se duplicaron en Lima metropolitana y se incrementaron en más del 50% a nivel nacional. La variante Omicron ya se ha convertido en la variante predominante en Lima metropolitana. Aunque en Lima predomina la variante Omicron, en la tercera oleada peruana aún es preponderante la variante Delta. Más de 202.000 personas han fallecido por la COVID desde el inicio de la pandemia. Me parece terrible que haya tercera ola, pero es por descuido de nosotros, que no usamos doble mascarilla, no usamos nuestro alcohol. Yo salí negativo porque me estuve cuidando. Estoy feliz, voy a trabajar. Yo creo a bastantes personas irresponsables, porque ha habido las fiestas, las aglomeraciones en tiendas, ha sido un caos. Yo creo que eso se hubiese evitado para ver que las personas, pues miren, ahorita las camas UCI se están llenando. Yo pasé el descarte porque me siento mal y yo tengo las 2 vacunas y no estamos libres con esas 2 vacunas. Y ahorita me siento mal y me están pidiendo en el trabajo también el descarte. Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID en el mundo, busca contener esta tercera ola con vacunación y pruebas PCR. El gobierno peruano ha extendido hasta el 31 de enero el estado de emergencia vigente desde hace 21 meses por la pandemia. Chile vuelve a elegir a una mujer para dirigir la Convención Constitucional. María Elisa Quinteros ha sido elegida tras 9 votaciones y 18 horas de deliberación. Se encargará de los últimos 6 meses de funcionamiento de un organismo responsable de redactar una nueva Carta Magna fundamental para el país, ya que sustituirá a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Necesitamos seguir este trabajo de deliberación, de construcción política, porque es lo que necesitamos para seguir avanzando como un país realmente democrático. La presidenta electa de la Constituyente es doctora en Salud Pública, procede de los movimientos sociales y está muy vinculada a la defensa del medio ambiente, según los expertos. Sustituye a la reconocida académica mapuche Elisa Loncón y tendrá que coordinarse con el nuevo gobierno de Gabriel Boric para organizar el plebiscito de salida. El proceso constituyente se planteó como una forma de superar el estallido social de 2019 que dejó una treintena de muertos. Se cumple un año del asalto al Capitolio. Un ataque que se produjo cuando los políticos que se encontraban en su interior confirmaban la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre el republicano Donald Trump. El asalto dejó 5 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos. 71 ya han sido condenados. Para conmemorar el aniversario se espera que el presidente Biden honre la valentía de las fuerzas del orden en el lugar de los hechos y exponga el trabajo inacabado que debe hacer la nación para fortalecer su democracia. A lo largo del último año se han llevado a cabo 2 investigaciones para esclarecer responsabilidades. Una comisión de investigación del Congreso dirigida por los demócratas y una investigación penal. El fiscal general de Estados Unidos, en vísperas del aniversario, pidió paciencia con el proceso judicial. A día de hoy hemos detenido y acusado a más de 725 personas en casi todos los 50 estados y el Distrito de Columbia por su papel en el atentado del 6 de enero. En nuestras investigaciones penales no puede haber reglas diferentes según el partido político o la afiliación de cada uno. No puede haber reglas diferentes para los amigos y los enemigos, y no puede haber reglas diferentes para los poderosos y los que no lo son. Biden se ha mostrado reacio a hablar directamente sobre el hombre que está en el centro de todo, el expresidente Donald Trump, que está siendo investigado para saber si alentó o incluso coordinó la violencia. Pero los ayudantes de Biden dicen que el discurso del presidente expondrá la trascendencia de lo ocurrido el día del peor asalto al Capitolio desde la guerra de 1812. Se mire por donde se mire, el metaverso se ha colado en el CES.
La Feria de Electrónica de Consumo, que se celebra anualmente en Las Vegas, ha abierto sus puertas a un público interesado por la cuestión desde que Facebook pasó a llamarse Meta y anunció la creación de su propio metaverso, el futuro de Internet. Estamos empezando a hablar de metaverso ahora de la misma manera que empezamos a hablar de Internet a principios de los años 90. Y si recordamos esa época, cuando todos usábamos módems de 56K, era imposible imaginar las cosas que haríamos hoy en línea, y creo que lo mismo ocurre con el metaverso. La pandemia no ha erosionado el gasto en tecnología. Existe una fuerte demanda de teléfonos inteligentes, de dispositivos de salud digital, de equipos para el hogar y de servicios de streaming. La COVID ha acelerado tendencias previstas, como puede ser el fitness digital, pero hay nuevas áreas muy eficaces cuando se trabaja desde casa, como son esas videollamadas de Zoom o Teams. Son cosas que no esperábamos necesariamente, pero que han recibido un impulso que veremos en el CES de este año. La presente edición está marcada por la deserción de grandes gigantes tecnológicos debido a la pandemia. La organización de la feria de electrónica de consumo más importante del mundo decidió acortar un día el evento, que concluirá el próximo viernes 7 de enero. En unas semanas ya no se podrá visitar Venecia libremente. La ciudad va a establecer cupos para limitar los visitantes de un día. En 2022 Venecia se visitará con cita previa. Las entradas para un día se comprarán por internet y costarán 5 euros. Creo que esto ayudará a proteger la ciudad de Venecia de la avalancha de turistas, decía aliviada esta veneciana. El objetivo es desalentar al turista de un día, el turismo de golpe y porrazo, que llega y se va el mismo día, fatigando a la ciudad. Queremos fomentar, en cambio, un turismo más lento, explicaba el teniente de alcalde de turismo veneciano. 500 cámaras que pueden contar el número de personas proporcionan constantemente imágenes de la calle. La policía además puede establecer la identidad de las personas en tiempo real mediante los datos de los teléfonos móviles. Si introducimos los datos de forma anónima, podemos ver exactamente quiénes son estas personas. Hay 977 extranjeros y 800 italianos, entre ellos 135 residentes y 139 que van a trabajar. Esta pequeña joya, amenazada constantemente por las inundaciones y el aumento del nivel del mar, busca reducir el turismo masivo para preservar el alma de la ciudad. El 15 de enero, Francia y el mundo del teatro celebran el aniversario número 400 del nacimiento de Molière. Sus obras han sobrevivido al tiempo y se han convertido en clásicos de la literatura. En el Liceo Montaigne de París, los alumnos representan varias obras de Molière que tienen una resonancia muy actual, sobre todo en lo que respecta a la condición de la mujer. Molière creó muchos personajes que eran muy modernos. En su época no se veía realmente, estaba muy mal visto. Pero ahora, cuando relees las obras, cuando ves los espectáculos, comprendes que va mucho más allá y que de hecho él había imaginado personajes que eran mucho más fuertes y que tendrían un impacto mucho más poderoso después. A través de la tragedia y la parodia denuncia el poder de los hombres, pero también su miedo a las mujeres, como La Escuela de las Mujeres, un gran éxito del siglo XVII, que habla con franqueza del miedo del hombre al adulterio. Las mujeres de Molière saben aprovecharse de las situaciones con una gran libertad y modernidad para la época. En el teatro de Molière, el lugar de la mujer es extremadamente importante. Molière tenía una visión muy fuerte de la libertad de la mujer. Tiene una forma de hablar de ello que es muy singular. Así que es muy interesante con todo lo que está pasando con el movimiento Me Too y demás. Fue muy interesante hacer un paralelismo y ver toda la modernidad del pensamiento de Molière hace 400 años, para ver hasta qué punto nos habla hoy. Este año se celebrarán numerosos homenajes y actividades sobre el gran dramaturgo en Francia y en toda Europa. Los Reyes Magos lograron vacunarse a tiempo para su gira por España. Este miércoles Madrid los recibió con un espectacular desfile, lleno de luces, música y con un número de participantes limitado que tuvo que portar obligatoriamente la mascarilla. En esta ocasión, los reyes tuvieron que adaptarse a las distintas medidas de prevención decididas por las autoridades locales.
como por ejemplo evitar el contacto directo con el público y suspender la entrega de dulces. La cabalgata también pasó por Barcelona, donde niños y adultos pudieron contemplar a los magos de Oriente guardando las distancias, pero entre emocionados y esperanzados. Un encuentro que se produjo unas horas antes de repartir millones de juguetes y otros muchos presentes este jueves 6 de enero. En otras partes de España, los pajes reales no escatimaron en sus entradas, bien sea por aire o por tierra, acompañados por una banda de músicos para alegrar el ambiente. La mayoría de las ciudades del país recupera la cabalgata luego de que en 2020 y en 2021 fueran completa o parcialmente suspendidas. En México, todos los niños esperan con ansia la llegada del 6 de enero por los juguetes. Pero el Día de Reyes también es el momento exacto en el que las familias mexicanas se reúnen para compartir la rosca, un pan tradicional que representa el nacimiento del niño Jesús. La tradición dice que cada integrante de la familia parte una rebanada de rosca. Dentro de esta rosca de Reyes, aquí en México regularmente le ponen unos muñecos que representan al niño Jesús. En cada una de las rebanadas de roscón y de acuerdo con la suerte de cada persona le puede tocar el famoso muñequito, una réplica del pequeño rey de los judíos que lleva consigo una promesa. La verdad es que quien no coma rosca de Reyes, quien no coma pan de muerto en la panadería ideal, no conoce México. Si te sale el niño Jesús, tendrás que pagar a tus familiares unos típicos tamales y atole el 2 de febrero, el día de la Candelaria. En México se adoptó la rosca tras la llegada de los españoles. Primero se extendió por el centro del país y poco a poco fue convirtiéndose en una costumbre por todo el territorio. Hasta aquí nuestro informativo del Día de Reyes, la última fiesta de estas Navidades. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y hoy vamos a despedir este informativo con las imágenes de la primera subasta del nuevo año de atún en Japón. Así nos vamos. Hasta mañana.